Bienvenidos a otro episodio de Developing Hematology o Hematología en Desarrollo. Yo soy Andrés Gómez, soy hematólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León y soy su anfitrión en esta ocasión. Nos invitamos aquí a la doctora Ana Varela. Hola. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Cómo ¿Nos puedes estás? platicar un poco de ti, de dónde eres, qué estás haciendo aquí y a qué te ¿Qué dedicas? estoy haciendo aquí? Qué gran pregunta. Yo soy de la Ciudad de México, pero llevo aquí casi 5 años. Trabajo aquí de hematólogo de adultos. Soy también maestro del TEC, doy clases ahí en el TEC y pues bueno, trabajo contigo. La doctora Ana Varela es mi socia, es parte del grupo de la Clínica de Hematología Gómez Almaguer y está con nosotros el día de hoy para platicar del Congreso Tandem 2024. ¿Puedes platicarnos un poquito de ese evento? Claro que sí. Nos fuimos a San Antonio un par de días a aprender un poquito más específicamente sobre trasplante de médula ósea y bueno, ahora lo que se está haciendo mucho en el mundo, que desgraciadamente todavía no lo tenemos aquí, pero esperemos que muy pronto, que son las células CAR-T. Entonces, pues para irnos a conocer todo lo innovador que viene, todas las nuevas cosas. Así es, este congreso se llama Tandem, es el congreso de la Sociedad Americana de Trasplante y Terapia Celular. Antes la Sociedad de Trasplante de Médula Ósea, que ya le cambiaron el nombre justo por todas estas innovaciones en terapia celular, y también es el congreso del Centro de Investigación en Trasplante de Médula Ósea o el CIBMTR. Entonces estas dos organizaciones, que es el CIBMTR o el Programa Nacional de Donantes de Estados Unidos, es una iniciativa gubernamental, hace el congreso junto con la Sociedad Sin Fines de Lucro, que pues es una sociedad iniciada por médicos y por eso se llama Tandem, ¿no? Es un grupo. Y bueno, este evento es muy interesante, es un congreso que tiene pues muchos años ya de existir. A mí me gusta mucho porque pues se enfoca en lo que más nos gusta, en lo que nos enfocamos en la práctica privada y en la Universidad Autónoma de Nuevo León también. Y bueno, es un congreso muy interesante porque tiene algo para todos, ¿no? Ujú. Tú me platicabas hace rato fuera del aire que te metiste un clavo en el área de infecto, ¿no? La verdad es que creo que me equivoqué, porque yo no sabía que en Estados Unidos, igual que hay hematólogos que solo se dedican a trasplante, hay infectólogos que solo se dedican a trasplante. Y entonces, pues me metí a unas pláticas que evidentemente no iban enfocadas al hematólogo, muy interesante, pues bueno, más bien, sí, antivirales, los de CMV nuevos, el Entermovir, todo lo de vacunación, todas estas cosas, pero que evidentemente no van para nosotros. Pero bueno, también aprendí y un Sí, fíjate. poquitín. Y me recuerda cuando yo estaba entrenándome, fue mi primer tándem y terminé metiéndome a las sesiones de las nurse practitioners, que son enfermeras especialistas en trasplante y que están pues, al nivel de un residente, de un hematólogo en entrenamiento. Y pues está, digamos, la bola más bajita para que pueda uno entender todo esto, ¿no? Y al final del día, pues no te cae tan mal, ¿no? Explorar estas otras alternativas. Y así como hay para enfermeras, especialistas, también hay para administradores, Ujú. gente que se dedica a cobrar, la gente que trabaja en educación, hasta las personas que trabajan en tecnologías de la información, Sí, ¿no? Los que hacen bases de datos, ¿no? análisis Ujú. estadístico y Sí, todo sí. eso. Está muy interesante. Y no es un congreso tan clínico en el sentido en el que hay un número limitado también de contribuciones a los pósters y a los abstracts. No son tantísimos como Mm. en otro congreso que te ha tocado ir, ¿no? Sí, sí. La verdad sí, noté muchísimos menos abstracts y sobre todo pósters, ¿no? Como que estamos acostumbrados a que son muchas salas y en este es un poquito más reducida la cantidad, pero igual pues muy interesante todo. Claro, comparado con Ash, que ya te ha No, bueno, tocado ir también, sí, no, nada que nada que ver. ver, ¿no? No, Es no. algo donde uno puede consumir, pues prácticamente puedes cubrir todo el contenido, aunque las sesiones de los abstracts orales son simultáneas, Sí. desafortunadamente. No te puedes partir en dos. Pero bueno, y ahora vamos a abordar los temas y de tarea te encargué que revisaras qué era lo que más te había llamado la atención. Quisiéramos una reflexión post-congreso Post-congreso, y sí. ver qué era lo que más te había gustado, qué te había llamado la atención y que nos puedas platicar el día de hoy. Claro que sí. Pues bueno, primero que nada me llamó mucho la atención que hay poco material de países como pues nosotros, ¿no? De bajos recursos o lo que llamamos los LMICs. Hay pocas contribuciones, eso me llamó mucho la atención, a diferencia de ASH y otros congresos más grandes, pues en este sí teníamos una participación un poquito más, pues sí se notaba que éramos menos.
Pero bueno, fuera de eso, creo que de todas maneras son buenas contribuciones. Entonces siempre vale la pena como seguir llevándolo. ¿Qué más me llama mucho la atención? Me han gustado muchos abstracts de, bueno, específicamente el de ruxotópico. Me encantó. Me parece muy interesante que ya existe el ruxotópico con otra indicación, con una indicación dermatológica y que no lo hayamos traído todavía al mundo de la hematología, siendo que ruxo es un medicamento que usamos mucho para injerto. Entonces, creo que eso es de los que más me han gustado. Ojalá que nosotros tengamos ruxotópico, porque sí hemos visto pacientes que tienen pues injerto exclusivamente cutáneo, crónico, y pues para ver si de algo nos va a ayudar. Me encantó la manera en la que hicieron el estudio como comparativo entre ambos lados del cuerpo. Si tienen chance de verlo después, está muy interesante el abordaje que le dieron y esto me ha gustado bastante. No sé, ¿tú qué opinas de este abstract en Sí, pues particular? sí, sí, está muy interesante el medicamento. Bueno, para los que no están tan familiarizados con este tema, es el inhibidor de JAK1 ruxolitinib, un medicamento que utilizamos para tratar enfermedad de injerto contra refractaria esteroides y crónica, que está aprobado en adultos y hay una presentación tópica que se utiliza en enfermedades dermatológicas, ¿no? Y es Ujú. un estudio de reposicionamiento de fármacos que se inventaron para otra cosa, lo traemos acá. Y también me llamó mucho la atención cómo en dermatología pues pueden aleatorizar a los pacientes a Mitad los del cuerpo. distintos lados Ajá, del sí, cuerpo, sí. ¿no? Y Ujú. también cómo evalúan los desenlaces, porque muchas veces la evaluación de la piel es un poco subjetiva, porque pues pasa a través de los ojos del evaluador, ¿no? Ujú. Metemos nuestros sesgos, nuestra impresión y es algo bien difícil, ¿no? Una persona puede decir una cosa y otra, pero ahí tenían un escáner de Sí. 3D, ¿no? Que Ujú. parece algo así como de ciencia ficción donde se meten los pacientes en una cápsula y les toman fotos de toda su superficie Sí, corporal. justo para que fuera objetiva la medición de la, Sí. de la respuesta. Y lo que más me llamó la atención es que la doctora Alina Markova de ahí del Sloan Kettering, que fue quien presentó, ella es una dermatóloga experta en Mm. trasplante, hablando de este tema Ujú. de super especialistas, ¿verdad? Que dice que que utilizan ese dispositivo en la práctica diaria, en su clínica. Imagínate. Llegan los pacientes, se encueran, les toman una foto y luego pasan al consultorio. Entonces está muy, muy interesante. Pero sí, ojalá que podamos tener ese medicamento localmente, el famoso ruxolitinib tópico. ¿Y por qué te interesó entonces un medicamento tópico? ¿Cuál sería su utilidad potencial? Pues justamente me acordé de una paciente que tenemos ahorita en el consultorio, una paciente post-trasplante que tiene injerto crónico de mucosas, y hemos intentado con algunos medicamentos sistémicos, específicamente Ruxo, le dimos Ruxo sistémico, pero ella está muy predispuesta a infecciones, entonces hemos tenido que batallar con infecciones, me parece que virales, unas neumonías, pues hospitalizaciones, que no vale la pena. Y hemos intentado dejarle cosas tópicas, pero no funciona. Claro. Entonces, como que pues estamos buscando otra opción para ella. Sí, a lo mejor en el estudio no se captura bien lo que se le ahorra a los pacientes a exponerse a medicamentos Claro. orales que te ahorras dándoles algo tópico, aunque no fueron los resultados así que tú digas, oye, wow, fue súper efectivo y todos los pacientes se beneficiaron. Sí, sí fue positivo el estudio, Ujú. mejorías de acuerdo al diseño del estudio, ¿verdad? Pero te ahorras de medicamentos orales que tienen Orales, efectos efectos y adversos. riesgos y Ujú. todo. Sí, definitivamente nos faltan mucho más medicamentos tópicos, Opciones. sobre Ajá. todo que tenemos nomás esteroides e inhibidores de calcineurina, que habitualmente pues los inhibidores de calcineurina pues ya los estamos usando para prevenir, no son tan efectivos para tratar. Y los esteroides pues ya sabemos que tienen un montón de problemas, ¿no? Bastante, Súper. A mí sí. también me gustó mucho ese estudio. Muy bien. ¿Y qué más te llamó la atención? Pues fíjate que me metí a uno también que fue educacional. No traigo así como el gran evento, pero me gustó muchísimo porque también de injerto crónico atípico, que creo que a veces no lo diagnosticamos porque no sabemos dónde buscarlo o cómo buscarlo o qué hacer al respecto, pero hablaban de injerto renal, de injerto, eh, pues, por ejemplo, miositis o polimiositis, cosas neurológicas, incluso Guillain-Barré, que nunca se nos ocurriría que pudiera ser una manifestación de injerto crónico, que bueno, a lo mejor si lo estamos viendo todos los días, pues
pues a lo mejor sí llegáramos a la conclusión de que va por ahí, pero la manera de abordarlo, todos los estudios que se tienen que hacer, a lo mejor que en algunos pacientes incluimos a neurólogos o a alguien más para estudiar estos pacientes y que no nos damos cuenta que al final del día es una manifestación de injerto crónico, pero pues es atípico, lo vemos en raras ocasiones y no sabemos qué hacer con estos pacientes. Entonces, como para estar más involucrados en ellos. Definitivamente, te abre un poquito la mente, ¿no? Sí. Parar las antenas y pensar que pues hay varias maneras, ¿no? A veces los síntomas que son un poquito inespecíficos de los pacientes no los pelamos o los tiramos al león y no le damos el seguimiento adecuado o le atribuimos la importancia que pudiera tener, ¿no? Como por ejemplo, tú mencionabas muy bien la fascitis, las artralgias y todos Sí, estos sí, sí. síntomas pues, son a veces relativamente frecuentes y el tema también es que es difícil de diagnosticar, no hay Muy pruebas de laboratorio. caro y a veces Exacto. invasivo. Exacto. Entonces, Biopsias, andar haciendo biopsias de biopsias. nervios y biopsias de riñón y eso Sí, pues, sí, sí. No, no está es algo que fácil. no es sencillo, ¿verdad? Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Muy interesante todas esas manifestaciones de H. ¿Y qué más? ¿Qué más te llamó la atención? Pues bueno, de ese nada más así como, incluso el doctor nos compartía así como que métanse a ver esta tabla enorme. Tiene un artículo publicado, una tabla enorme de todas las manifestaciones atípicas. Ya ni me acuerdo todas porque de verdad yo decía, wow, o sea, nunca se me hubiera ocurrido buscar por ahí, ¿no? Claro. Súper interesante. ¿Qué más me gustó? Estaban por ahí platicando, pues bueno, lo que nosotros siempre debatimos, ¿no? De la dosis de ciclopost. Entonces, presentaron un estudio muy interesante con dosis, ellos lo llaman dosis intermedias de ciclopost a 25 miligramos por kilo de peso en +3 +4 para condicionamientos mieloablativos, que pues realmente, aparentemente, pues nos protege del injerto, que es nuestra principal, como nuestra principal meta, sin afectar rendimiento del paciente. Entonces, pues también, ¿no? Como que no sabemos realmente cuál es la dosis correcta que deberíamos de usar de la ciclopost, que todos pues iniciamos con 50, pero como que entre 25 y 50 también hay un camino largo, no sabemos exactamente cuál es la dosis que va a beneficiar al paciente sin darle mayores efectos adversos. Sí, súper interesante. Y este problema que ya hemos abordado varias veces en el podcast de en realidad de dónde vienen las dosis que Mm, utilizamos y cómo no se hacen estudios para encontrar dosis tan extensos o tan precisos. Y bueno, con la ciclo es otro grupo que se cuestiona lo que se estableció en el Hopkins, ¿no? Y de acuerdo, porque 50 por kilo 2 días es bastante sí. ciclofosfamida. Y, y más aún que empezó esto en trasplantes no mieloablativos, ¿no? Ujú. Que era un esquema de ciclo fluidara y radiación sin alquilantes. Y en el mieloablativo, pues le sumas las dosis El grandes de la alquilante. quimio, ¿no? Ujú. Busulfán, ciclo o lo que tú quieras, ¿no? Más todavía la cicloposta 50. Sí. Y me gustó también que es un estudio, que es un estudio sistematizado, que viene desde bases de medicina translacional y que de verdad se están preocupando por responder la pregunta, ¿no? Ujú. Muchos de nosotros ya empezamos a utilizar eso con las premuras clínicas que tenemos en el consultorio, ¿no? Personas añosas o que tienen con muchas comorbilidades y tú dices, pues no le voy a dar esa Cardiópatas, dosis de sí. ciclo. Ujú. Con estos datos ya se están haciendo ajustes, que es algo que se hace mucho en el área de trasplante, para bien o para mal. Ujú. Pero bueno, parece que el tiempo nos está dando la razón, ¿no? Para los que hemos adoptado Bajar un estas. poquito las dosis, Así sí. es, se ve Ujú. bien muy prometedor y ojalá que podamos darle menos quimioterapia a los pacientes. Eso siempre es bueno. Sin Y quitar que todos los beneficios que nos así aportan, ¿no? es. Ujú. Y parece que es todavía mejor para el injerto, ¿no? También Sí, pareciera. eso, según lo que nos decían ahí. Y fue uno de los mejores abstracts, ¿no? Así como Sí, el del Ruxo. Mira, yo te platico algo que a mí platícame. me llamó mucho la atención. Y es esto de la prevalencia de la expresión del BCMA, que es el antígeno de maduración de células B, que tienen las personas que en las células de mieloma y que ya hay muchas terapias presentes para mieloma múltiple. Y este grupo de la Universidad de Hackensack presentó un abstract donde buscan en un atlas de genes de cáncer que está disponible en la red, o sea, in silico, en la Ujú. computadora. Tú buscas cuántas personas con LMA tienen expresión de estos genes que van a expresar la proteína de BCMA y encontraron que ahí estaba en LMA.
y luego lo buscaron en líneas celulares comerciales que uno puede comprar y buscar BCMA en los blastos mieloides de esas líneas, y luego lo buscaron en la sangre de personas, de pacientes que tienen LMA, y encontraron el BCMA en un chorro. Eran 172, 173 casos, y en los pacientes que lo exploraron eran menos de 10, pero lo encontraron creo que en 8 o en 7 casos. Y luego tomaron esas células de los pacientes, hicieron un modelo de seno injerto, donde se las ponen a unos, me imagino, unos ratones, y luego les ponen anticuerpos biespecíficos comercialmente disponibles. Y ven que jala, al menos en estos ratones. ¿Eso qué significa? Pues que los anticuerpos anti-BCMA pueden funcionar en LMA, ¿no? Y es algo bien interesante, bien atractivo para probar en pacientes, obviamente en el contexto de un ensayo Refractarios, sí, clínico. claro. Exacto. Sí, por supuesto. Y Estaría muy para, interesante. tú mencionabas, ¿no? Oye, pues contribuciones de los países de medianos y bajos ingresos al Congreso. Está caro, tienes que viajar, está muy pegado a ASH, pero el otro grave problema es, pues, cómo hacemos investigación de terapia celular, ¿no? Más de la mitad del Congreso es terapia génica y terapia CAR-T, que necesita un nivel de especialización muy Muy alto, que alto. tienen muy poquitas instituciones, Ujú. entre ellos nosotros, ¿verdad? Pero casi no hay nadie. De hecho, nosotros enviamos, mira, para que ahorita el auditorio de Developing Hematology Sí. lo sepa, nuestro primer abstract de CAR-T manufacturados en México de grado clínico lo mandamos al tándem Ujú. y nos lo batearon, rechazados, sí. Y eso es porque pues la competencia está Muy muy, muy de pesada, alto sí. nivel, ¿no? En fin, pero bueno, me voy en una tangente. Entonces, a lo que iba con toda esta tangente es que podemos hacer investigación ya en mayo, por ejemplo, que viene Teclistamab, Ujú. hacer un piloto de personas que tienen LMA BC en con una BCMA. condición complicada. Sí, se Ujú. vale, definitivamente. Y esa investigación, que aunque es Interesante. cara porque tienes que comprar el anticuerpo, pues se puede hacer en países como el nuestro, ¿verdad? Ok. Donde más basta con conseguir algo de recursos. Entonces ya lo tenemos anotado, gracias a este podcast que me permití revisar este abstract a detalle. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más Muy traes bien, por muy ahí? bien. ¿Y qué más podemos platicar hoy, Andrés? Pues mira, obviamente queremos tocar el punto del oral mexicano que llevó la doctora Perla Colunga sobre, me parece que es su tesis de doctorado, si no me falla. Creo que lo lleva trabajando muchos años. Desde que yo estaba en la residencia, a mí me tocó incluir un par de pacientes, me tocó la aleatorización y todo esto. Entonces, pues en este abstract, que de hecho fue presentación oral, la doctora nos presenta el uso de ciclosporina desde el día cero para los pacientes que entran a trasplante, a diferencia de los pacientes que se inicia un par de días después, y con buenos resultados. ¿Y cuál es el Entonces, objetivo? Platícanos o explícanos un poquito para la gente que no hace tantos aplos de sangre periférica, ¿por qué habitualmente iniciamos los inhibidores de calcineurin el día 5 y por qué la doctora Colunga quiso probar el día cero? pues la intención de la doctora Perla fue disminuir la liberación de citocinas de estos pacientes que pues nosotros normalmente los vemos en la clínica como diarrea, fiebre, que no sabemos exactamente si es una liberación de citocinas. Bueno, ya como que con el ojo clínico que empieza a tener los médicos que se dedican a trasplante, como que ya puedes ir viendo si es más liberación o es otra cosa, pero realmente estos pacientes muchas veces terminan hospitalizados, tomando hemocultivos, iniciando antibióticos mucho antes. Entonces no sabemos si iniciar este tipo de medicamentos desde antes nos puede ayudar a evitar esta liberación de citocinas asociado a pues los trasplantes haploidénticos sobre todo. Y pues entonces fue por eso que lo hizo. Sí, pues es un estudio muy, muy notable. Primero porque es mexicano, segundo porque es un estudio aleatorizado Ujú. y tercero porque tiene un objetivo muy original que es disminuir las hospitalizaciones de los pacientes. Y fíjate, en realidad es un estudio negativo entre comillas porque si bien la Sí, liberación sí, de sí. citocinas fue de 80% en el brazo control y 40% en el brazo experimental, no fue estadísticamente No. significativo y Ujú. eso fue porque la doctora Colunga, como tú mencionas bien, era su tesis doctoral y tenía que Sí. tener una N factible y con eso una magnitud del efecto grandota para su cálculo de la muestra, pero seguro si hubiera reclutado un poco más de pacientes es posible que lo vaya a extender. Ya va a ser algo muy notable y significativo estadísticamente. Y Fueron algo 30 también que me pacientes. llamó mucho la atención, ya viendo los resultados,
es que como quiera el 62% de los pacientes se hospitalizaron. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque hay 1000 razones por las que una El persona paciente se puede tiene que tener, internar, claro. ¿no? Más de que liberación de citocinas, como tú platicas con la curva de aprendizaje, como que ya vas viendo quién tiene liberación, sobre todo personas que tienen fiebre y no tienen neutropenia, puedes tú seguirlos de manera ambulatoria sin tanta preocupación que están infectados. Claro. Y eso ya lo aprendimos a hacer, por eso en este estudio fue negativo. Pero también el otro hallazgo muy notable es que en este grupo de 32 adultos, la mediana de hospitalización fue de 3 días y medio. O sea, está bastante respetable, ¿no? Sí, 3 días no es nada para un 3 paciente en días, trasplante. ¿verdad? Entonces Está bien. también les presumimos estos hallazgos de la Sí. doctora Colunga de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien ya ha estado en este podcast un par de veces. Muy Muy bien. bien. Ella ya ha sido, fue un personaje muy importante en ese congreso. De hecho, ganó el premio al mejor trabajo internacional en la pandemia, fíjate. Nada más que en aquel entonces fue el congreso virtual en la era del COVID y le tocó presentar y ser ¿Cuál llegó? presentada por Leo Losnick, una persona muy famosa en el mundo de la ciclopost por su trabajo de aplos ambulatorios. Muy Ah, el de bien, aplos ambulatorios. es Sí. correcto. Muy bien. Muy bien. Pues mira, yo te platico de algo que me llamó mucho la atención Platícame de las cartis. sobre CAR-T, Sí, claro. exactamente. Y sabemos que las células pueden viajar, cruzar la barrera hematoencefálica y tener actividad en personas que tienen neoplasias en el cerebro, ¿no? Y hay un estudio grande que es la cohorte ROCA, se llama, de adultos con LLA en recaída o enfermedad refractaria con actividad al sistema nervioso central. Eran 43 pacientes y más o menos de los 20 casi que no recibieron intratecales como terapia puente, el 90% se limpió. Eso es sin quimioterapia con pura CAR-T, las células viajan y limpian la enfermedad del cerebro. Y hubo neurotoxicidad en el 82% de los casos, que ese es el problema, ¿no? Está la enfermedad ahí, la lucha entre las CAR-T y los blastos, pero solo en un caso fue grado 3 o 4. Entonces, uno de los primeros estudios que con Brexucel, que es la terapia que está aprobada para adultos con LLA, muestra su eficacia fuera del escenario de un ensayo clínico. Y por otro lado, lo mismo, pero para adultos con linfoma difuso, pero que infiltra secundariamente el cerebro, es decir, aquellas personas con linfoma difuso que lo tienen de manera sistémica, reciben tratamiento y en el curso de su enfermedad se infiltran al cerebro. Ahí vimos lo contrario, desafortunadamente. No fueron las CAR-T comercialmente disponibles, incluyendo Axi-cel, Isocel y todas las que están autorizadas en Estados Unidos, con una supervivencia libre de progresión de 20% a 2 años. No jalan también en ese No escenario, tanto. 74% de recaídas. Entonces, bueno, mucha gente tendemos nosotros, ¿no?, a hacer mucho hype de todos los productos nuevos y creemos que son la solución, Y hay pero, algunos que no. ¿verdad? Hay que poner los pies en la tierra a veces y pensar, ¿no? Cuando nos toque tener un escenario en el consultorio con este tipo de Claro. pacientes, ¿cómo podemos comunicar las chances de éxito, ¿no? Que en trasplante sufrimos mucho de a veces de un optimismo desmedido, ¿verdad? Sí. Y es bueno para los pacientes que pongamos los pies en la tierra, ¿no? Pues sí. Muy bien. ¿Qué más traes por ahí? ¿Qué más te llamó la atención? Pues fíjate que justo ahorita que estás platicando de los linfomas, que hemos tenido muchos problemas, pues sobre todo para los refractarios, algunos linfomas agresivos. Me llamó la atención, justo me lo platicabas tú fuera del aire, como que venían muchas cosas de biespecíficos que realmente no sabemos muy bien si este es el congreso donde se deberían de presentar, pero bueno, pues aprovechando que la verdad sí se presentaron varias cosas de los biespecíficos, me llamó mucho la atención todos estos que ahorita están juntando o están mezclando los biespecíficos como el epcoritamab, que lo estamos usando para linfoma no Hodgkin, asociado a quimioterapia. Entonces me hace pensar si realmente es porque el biespecífico solo le falta actividad o no sé si estamos buscando como sinergia con la quimio, pero pues bueno, realmente son pacientes difíciles de tratar y bueno, en este caso venía para pacientes que no son candidatos a trasplante, pues en lo que vi era para trasplante autólogo, pero bueno, realmente sabemos que estos pacientes tan complicados a veces llegan incluso alogénicos. Claro. Y es bien interesante lo que mencionas porque
Eh, Muchos no son candidatos a trasplante. ¿Por qué? Pues la enfermedad no está controlada. Sí, Segundo, efectivamente. porque muchos no son candidatos a CAR-T porque están frágiles a veces por la misma enfermedad. Ujú. Entonces se quedan con los biespecíficos. Muchos reciben biespecíficos en monoterapia Sí, y por algo que tú nos platicabas por ahí, una experiencia personal en un escenario similar, pues no termina de jalar y luego les añaden quimio. quimio. Que a mí se me hace, digo, obviamente es natural que quieras añadir una terapia nueva al estándar previo, ¿no? Pues sí. Mencionabas el anticuerpo me parece, Rechop o ¿Viene con con mini R-CHOP o mini con Rechop. Gemox? Lo Ándale, que encontré. son a lo mejor Ujú, para adultos mayores que no, donde los resultados son subóptimos, ¿no? ujú. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, pues sabemos que los biespecíficos también dependen de un sistema inmune Exacto. sano relativamente. Constituido. Ujú. Y si lo sumas a la quimio, pues eso a lo mejor no jala igual. Que eso sea medio que descartado, por ejemplo, en Hodgkin, Ujú. donde usamos Ah, inhibidores de checkpoint con quimio y uno pensaría de que no, pues no va a jalar. No, pues sí jala y muy bien. y súper Ujú, bien, ujú. ¿no? Vamos a ver si en linfoma es así. Pero siempre cuando salen estos estudios, yo tengo muchas dudas porque rara vez tienen grupo control. Sí, Entonces sabemos que se ven prometedores en un grupo de 20 personas y se ve súper bien y ya todo el mundo está súper optimista, lo muy empiezan a emocionado, usar y sí. después sale negativo, ¿no? Ujú. Entonces, sobre todo cuando hablamos de quimios. Entonces, por ese lado, yo lo tomo todo eso con un granito de sal. Sí, pues Muy sí. bien. Y son escenarios complicados al final del día, ¿no? Fíjate, ahora que estaba revisando, porque como me llevé a mis hijos y mi esposa fue conmigo también al Congreso, debo confesar que me la pasé, ausente la mitad del evento, pero estaba revisando y dije, voy a ver los abstracts que no pude ver, que me llaman la atención y que sean buenos para nuestro auditorio, ¿no? Y les platico uno que es sobre la disparidad de género en el acceso a trasplante. Y esto, hablando sobre todo en el escenario en el que en México y Latinoamérica hacemos muchos haploidénticos, sabemos que uno de los factores para crear anticuerpos contra los donantes son los embarazos previos. Ujú. Y hay un estudio grande de casi 700 pacientes del MSK de Warren Fingroth, donde analiza, bueno, en esta institución, factores de riesgo para desarrollar anticuerpos, como la ancestría, que eso fue negativo, el sexo, obviamente, y el antecedente de los embarazos. Entonces, el 38% de los pacientes tenían el screening positivo y las mujeres multíparas más de 2 veces la proporción de tamizajes positivos. Casi 50 de 90 mujeres con más de 2 embarazos, o sea, el 65% tenían anticuerpos que eran amplios, es decir, contra muchos antígenos y fuertemente sensibilizados. O sea, 65% de las mujeres con más de 2 embarazos es un chorro y es en general en su proporción de pacientes de los que habían recibido APLOS, las mujeres multíparas eran bien poquitas. Eso es un problema grave, yo creo, para nuestra realidad. Igual tú nos puedes dar Claro. un poquito el contexto de por qué eso es un problema. Y bueno, específicamente yo no, ¿verdad? No, bueno, sí, claro. Estaba bromeando porque no tengo hijos. No, pero claro que pues es algo muy real a lo que nos enfrentamos. Sobre todo, pues es una cuestión cultural, me parece. Aquí estamos, eh, voy a decir acostumbrados, la verdad es que no sé si sea la palabra correcta, pero aquí en México y en muchos lugares de Latinoamérica estamos acostumbrados a familias grandes. Entonces, pues claro que estamos enfrentándonos a mujeres multíparas. Más de 2 embarazos no me suena algo así como que muy, muy raro. Claro, y también la falta de acceso a donantes no Por relacionados, ¿no? supuesto, aquí no tenemos no relacionados. Muy Muy difícil difícil, y muy muy caro. costoso, Ujú. ¿verdad? Sí, eso es algo que me llamó mucho la atención para tener en mente. Y bueno, por otro lado, te platico de un estudio aleatorizado que se me hizo bien interesante, que es sobre el ovinutuzumab, un anticuerpo anti-CD20 que tú lo conoces muy bien. Lo usamos para el LC principalmente, para el linfoma folicular. Y este fue un estudio aleatorizado, controlado con placebo, de 4 dosis de ovinutuzumab a los 3, 6, 9 y 12 meses post-trasplante. Y su objetivo Mm, era disminuir la enfermedad de injerto contra crónico, que sabemos que tiene las células B, pues un rol importante, ¿no? Por eso el claro. ibrutinib Ujú, está autorizado en esa indicación. ujú. Y hay algunos estudios de fase 2 de Rituxi que si bien nunca llegaron a gran cosa y
en gran medida porque también dependemos de la industria para desarrollar estos estudios y para buscar el interés comercial. Entonces tienen que fondear los estudios grandes. En fin, este fue un estudio de Cory Kotler, de Dana-Farber, y era un estudio aleatorizado de 181 pacientes. El desenlace primario fue enfermedad de injerto contra-hospedero crónico que requirió esteroides a 12 meses post-trasplante. Y aquí encontraron que de los que recibieron obinutuzumab, fueron el 11% contra 38% del placebo, que desarrollaron esta complicación, confirmada en el análisis multivariado, es decir, menos H crónico que requería esteroides. ¿Cuál fue el costo que se pagó? Aparte del anticuerpo, es la neutropenia, que da bastante neutropenia, Sí, prolongadas, ¿no? ¿verdad? Ujú. Ya te ha tocado Sí. con el Gasiva, pero fue efectivo. Entonces uno se preguntaría, este fue en un escenario que no era ciclo post-trasplante, Ujú. eran trasplantes compatibles basados en inhibidores de calcineurina, la profilaxis, pero uno se pregunta si podríamos utilizar esto en otras plataformas o inclusive menos dosis, ¿no? Porque sabemos que esa dosis Dosis de más 1 gramo de bajas. Gasiva Ujú. es así medio inventada también, ¿no? Acá entre nos. Entonces, bueno, tal vez hay oportunidades también para estudiar el Rituxi en ese escenario, aunque con mucho cuidado porque sabemos que la ciclopost también tiene Sus efectos. sus efectos, ¿no? En los Sí. virus. Ujú. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras platicar? ¿Algo que más te haya llamado la atención de ahí? ¿O alguna experiencia interesante que hayas tenido ahí en el Congreso? Sí, bueno, pues te platico que al final de mi educacional de injerto crónico me acerqué al experto que estaba dando el tema y pues le pregunté más bien que qué opinaba de este medicamento Choragón, que se presentó de hecho en el tándem hace, yo creo que el año pasado, como una buena opción para pacientes con injerto refractario y que ya no sabemos como que cómo más ayudarlos y que incluso nosotros hemos usado en un par de pacientes con respuestas como 50-50, se me hace. Pero bueno, pues el Choragón nos parece un medicamento accesible y fácil de conseguir. Entonces, que a lo mejor pudiera ser una alternativa para nosotros. Claro, también un mensaje interesante. Y este medicamento es la gonadotrofina coriónica humana derivada de la orina Así. de mujeres embarazadas, Sí, pipí de sí. embarazada, Sí. que se llama en Mejor México, Choragón. una marca así es Choragón. Y es una historia bien interesante, que sí es este producto, igual que estábamos platicando, ¿no? Que si no hay un interés comercial, no se le mete tanta popularidad o tanto push a su marketing, y eso tiene un efecto en el auditorio, ¿no? En que no lo conozcamos, que No no lo tenga conocemos. Exacto, ya difusión. no se habla Ujú. nada de eso. No, no. Totalmente de acuerdo. El año pasado, inclusive, no recuerdo si también en ASH se habló de eso, porque Tal fue un vez. estudio de fase 2 iniciado por el investigador, que ya Mm. cada vez hay menos, con fondos académicos, no de la industria, y que desarrolló la doctora Shernan Holtan, quien es también el primer autor, si no me equivoco, del paper de la Ciclopost en el New England para profilaxis de Mm. AIDS en trasplantes no relacionados compatibles, que donde está también un mexicano, quien es Bolaño Smith, Ujú. del El Hopkins, doctor como autor Bolaños, de claro. correspondencia. Entonces ellos Ujú. dos son el dúo dinámico del H. Ahí yo tuve la oportunidad de tomarme una foto con los dos, fíjate. Ah, qué Y, padre. y Ujú. hablé con Shernan de ese fármaco, fíjate. Ujú. Por lo mismo, porque pues uno con la mente de la curiosidad y de ver qué podemos hacer, ¿no? En equipo, justo le decía que nosotros lo tenemos, que es muy accesible y que se puede estudiar, ¿no? Y este medicamento, para los que no estén familiarizados con él, pues es bien interesante porque ella estando embarazada, siendo trasplantóloga y en una comida con su Mm. ginecólogo, quien es un gine inmuno, una cosa así, de esas cosas raras que no hay Muy. aquí, se les ocurrió como de manera, como digamos, por una serendipia, ¿no? Entonces a ella se le ocurrió que las hormonas del embarazo pueden restaurar el daño tisular provocado en el H agudo principalmente. Entonces sí lo Ajá, de hemos injerto usado en agudo. casos medio desesperadones, con buenos resultados, pero bueno, hay que estudiarlo de manera Sí. sistemática. Y lo que platiqué ahí con la doctora, pues es que en realidad no hay un esfuerzo tan grande por evaluar esto, ¿no? Y es algo que tenemos que rascarle igual en países como el nuestro, oportunidades para hacer investigación, así como el estudio, por ejemplo, de la doctora Perla ya nos mostró Claro. lo que se puede hacer, pues también evaluar esto, ¿no? Están los bioespecíficos, la gonadotrofina coriónica, todo esto que podemos estudiar
y pues hay que darle para adelante, no hay de otra. Sí. Entonces, bueno. Fíjate que ya así como última, nada más me acordé ahorita de este tema que tocaron de los nuevos, bueno, no, ni siquiera son nuevos, ¿verdad? Pero el nuevo uso de los GLP-2 lo están sugiriendo también para injerto agudo gastrointestinal para reparar la mucosa. Entonces, pues digo, tal vez medicamentos, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Como del Ruxo, que es para derma y traerlo un poquito de hemato. Los GLP-2, que tal vez los van a traer de su área, a lo mejor para ayudar a los pacientes con injerto agudo gastrointestinal. Está interesante también. Claro, súper interesante. Pues ahí está la ciclopost, ¿no? Muchos medicamentos reposicionados Reposicionados. de un lugar a otro. Hay otros que no han sido tan efectivos, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, yo estudié la metformina con el R-CHOP, porque la metformina me era acuerdo. antineoplásica. Y hay otros, ¿no? Las estatinas, la claritromicina en el mieloma. Hay un chorro de historias también que se ven como prometedoras, pero al final del día no son tanto. Y bueno, pues por eso experiencias personales también, si no ves una magnitud del efecto grande, como que uno dice, bueno, pues será positivo o no. Pero bueno, mientras sea accesible y no sea riesgoso para los pacientes, se vale probar, ¿por qué no? Lo que sí te puedo, a lo que yo recuerdo con eso es que para encontrar un mecanismo de acción que una cosa funcione en algo, o sea, tú puedes rascarle, no, todo encuentras tiene. todo. Sí, todo. ¿A poco no? Sí. O sea, todo jala en todo y encuentras una justificación. Y bueno, pues nos enfocamos más en cosas clínicamente aplicables en nuestra realidad. Creo que es algo de información práctica y útil para ustedes. Y yo les platico, bueno, otras cosas que los trasplantólogos, los terapeutas celulares de Estados Unidos, de Europa, que están siguiendo muy de cerca, pues son los, por ejemplo, el radioinmunoconjugado Iomab-B, que es un medicamento, un radioinmunofármaco que hace que pueda radiar la médula directo sin radiar otros tejidos, ¿no? El estudio Sierra, que se presentó el año pasado por Sergio Giralt, agarrando pacientes que tienen enfermedades mieloides muy complicadas y llevándolos a trasplante con esa estrategia en lugar de quimio, y si responden ya los acondicionas con, ¿verdad? También se presentaron ahí algunas actualizaciones interesantes. Y el otro producto que nadie sabe qué es, pero que todos lo mencionan, se llama Orca-T. Es un producto de progenitores hematopoyéticos. Sabemos que de la sangre periférica que tomamos en los injertos, la minoría son células madre, ¿no? Aunque les decimos células madre. Son miles y miles y miles y cientos de millones, en realidad, de millones y millones de linfocitos T. Entonces, esto es en realidad lo que tiene una interacción muy, muy complicada con el receptor. Y estas personas que desarrollan Orca-T no nos dicen cómo le hacen, pero dicen que hacen un injerto altamente purificado, rico en células T reguladoras. Y lo más impresionante es que toman el injerto de varias partes de Estados Unidos, lo mandan a la fábrica, así como las CAR-T, pero las CAR-T sabemos que se tardan 2 semanas, un mes, más las semanas en toda la logística, pero ellos lo regresan en 72 horas, ya está listo. Entonces no sabemos ahí qué menjurjes, hechizos le echen a las células, pero hace que los pacientes que reciben estas quimioterapias, que eso es lo que me llamó más la atención, reciben dosis altas de quimio, pacientes de edad avanzada, y gracias a las células, de cierta manera, eso es lo que dicen, hay menos toxicidad, con mortalidad no relacionada al trasplante, así de 0% en adultos mayores, que se me hace bien interesante. Es decir, cómo a veces le echamos toda la culpa a la quimio y no hablamos de cómo las células infundidas pueden también tener un rol en la toxicidad relacionada al trasplante, ¿no? Y eso también me pone a pensar de la cantidad de células que ponemos, ¿no? Porque hablamos de células CD34 y se nos olvida que por un logaritmo arriba de CD34 que pongamos estamos poniendo muchísimos más linfocitos, ¿no? Que también hay que pensar eso con el tema de la dosis de la ciclopost. Y ya por último, para dejarlos de marear, sobre todo los que no son expertos en trasplante o la raza que está aquí grabando el podcast, que parece que estamos hablando en lenguas. Andrés. Hablamos de las células off the shelf, que son células de un tercero. Revisé uno que no pude ver tampoco, de Carlos Ramos del Texas Children, donde obtienen células CAR-NK de un voluntario sano, es decir, de un solo voluntario toman células NK y les ponen ahí algún transgen o algún virus. No estoy seguro si fue con un virus, en realidad les echaría mentiras, pero hace que las células tengan una baja acción contra las moléculas del HLA
y que por eso se pueden utilizar de un tercero. Y es un CAR anti-CD19 que se utilizó en 7 pacientes y no hubo ningún caso de H. Sabemos que las NK no dan tanto Injerto. H, pero como quiera lo controlaron. Lograron expandir las células y lograron respuestas prometedoras, ¿no? Entonces, ya pensándonos en una década adelante, tomamos células de los pacientes que ya están súper expuestos a tratamientos, tienen los linfocitos lastimados, Cansados, ¿no? ¿verdad? En realidad el mejor donante pues es una persona sana o células crecidas en el laboratorio. Y parece que esto no está tan lejano como uno se imagina, ¿no? Y hemos escuchado en otros foros donde dicen que va a haber tiendas de células, ¿no? Te van a vender. Off the shelf, ¿no? El Sí, clásico. dame 3 millones para llevar, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor sí. A ver qué pasa. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Andrés. Gracias por revisar todo este contenido y bueno, esperemos que les sea de utilidad y aquí te tendremos en otro episodio de Developing Hematology o la gente que nos ve también te puede ver en Medbuy, medbuy.org o en las redes sociales, en Instagram, en todo donde ustedes quieran. Ahí nos pueden encontrar y también pueden ver algo de cobertura adicional del Congreso en mi cuenta de Twitter donde yo estuve como corresponsal de la ESTCT cubriendo algunos tiempo, pósters, es ¿no? cierto. Todo el tiempo ahí tuiteando. Ujú. Pueden ver algunas otras cosas que no abordamos en este podcast. Y muchas gracias por su tiempo y nos escuchamos y nos vemos a la próxima.